Hola Laura, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, profe, ¿tú cómo estás? Muy bien, preparándonos aquí para la clase. Ahorita vamos a empezar con los artículos o con la presentación que nos habías dado. ¿Faltas tú? Profe, pues solo se han presentado dos y nos organizamos por orden de lista. Entonces, después de Lisette Avendaño, creo que sigue Julie. Bueno, por ahí tengo la lista que nosotros nos organizamos. Dime quién sigue para que lo podamos organizar. Hola Andrés, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. ¿Qué más, Espera, hermano? profe, ya ¿Bien? lo... Listo, dale. Sigue Julie. ¿Cómo les ha ido de paro? Esta mañana vi que quemaron un bus en Suacha, creo que fue. Sí, profe, duro. Se escucha lejos, Andrés. Ahí está mejor. Sí, un poquito mejor. Laura también se escucha lejos. Profe, así ya está bien. ¿Cómo, nena? Así ya está bien o me sigues escuchando lejos. Ya ahí se escucha un poco mejor, sí. Profe, pues el orden es Andrés, Lisette, Julie, Laura Sánchez, Fabián Pérez y de últimas yo. Nos organizamos por orden de apellido. Bueno, pero igual sí debería tener una concatenación, pero arranquemos con lo tuyo. A ver qué pasa y conecta lo tuyo a ver cómo nos va. Dale, profe. Listo. Ya, profe, ya comparto pantalla. Listo, dale. ¿Empiezo ya, profe, o espero que lleguen más? Por favor, empieza, claro que sí. Bueno, profe, bueno, nosotros desglosamos que habían varios temas. Es el último tema que trata sobre mercados competitivos y la eficiencia económica. Espera un momentito. Bueno, los mercados competitivos es un mercado en el que hay muchos compradores y vendedores de un mismo bien. Su aspecto más crucial es que ningún individuo puede influir sobre el precio al que se vende el bien y las empresas pueden salir y entrar libremente del mercado. Entonces sería, como hay tantos compradores y hay tantos vendedores, ellos como que se ponen de acuerdo con el precio y las personas pues lo aceptan y ninguna puede influir en eso porque son tantas personas que una sola persona no va a influir en lo más mínimo. Y dame un ejemplo. De hecho, cada uno me da un ejemplo de un mercado competitivo. ¿Cuál crees que es un mercado competitivo? Puede ser ¿Los qué? los bancos, ya que pues ellos ponen una tasa de interés y bueno, aunque las personas del banco son menos, su poder es más grande. Entonces las personas como ellos los usan como un servicio, una necesidad, las personas pueden influir. En eso sí sería ya un mercado perfecto. Bueno,
Bien, Gracias. no tanto un mercado perfecto porque faltaría agregar más bancos, pero sí puede llegar a ser un mercado competitivo. Eh, aquí encontramos, este es un buen desarrollo para la clase. Aquí encontramos que los bancos prestan servicios similares, ¿cierto? Pero ahí empezamos a identificar los tipos de interés, los tipos de productos. Hay bancos especializados en vivienda, hay bancos especializados en crédito, hay bancos especializados en libranza. Entonces ahí empezamos a encontrar como una libre inversión y empezamos a encontrar como características. Andrés, otro mercado que sea relativamente competitivo. Yo creo que los San Andresitos. Explícate. eh, Porque en los San Andresitos hay muchos locales, generalmente están como por secciones, están todos los de, por ejemplo, todos los de jeans o los de ropa. Entonces deben manejar como los mismos precios y así mismo pues va mucha gente a comprar. Entonces creo que ahí hay como un equilibrio entre... Excelente. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más está ahí conectado? Laura. También, ay, perdón, Dale, dale, dale. ¿También qué? los de mecánica ¿Cómo también así? andan todos como uno al lado del otro. O Ah, en sea, el pueden 7 de haber agosto. mucho Ok. en el mismo sector, sí, señor. Perfecto, muy bien. Julie, Laura. Hola, profe, buenas noches. Hola. No, Julie acaba de llegar. Laurita. Profe, acabo de llegar. Bueno, listo. Sigue. Laura Vázquez, sigue. Bueno, profe, acá hay un ejemplo. Ese es del mercado, esto ya estamos hablando de comida. Antes habló de ropa, entonces, bueno, tiene similitud a lo que dijo Andrés. Acá está en una plaza hay muchas personas que venden uvas y muchas personas que van a comprarlas. Eso quiere decir que ningún vendedor de uvas tiene poder sobre el precio de la uva, de igual manera como algún comprador, ya que, como dijo Andrés, en un lugar donde venden solo jeans, acá venden solo uvas, y hay muchos vendedores de uvas y hay varios compradores, pues los compradores, los vendedores y los compradores, pues van donde sea más bueno, donde sea más accesible. Perdón, esa palabra, no la puedo decir. Entonces, como hay tantos vendedores de uvas, ellos como entre todos se organizan para fijar un precio, porque el que tenga las uvas más baratas no puede ser a veces conveniente porque puede tener pérdidas, dependiente de cómo esté la uva, cómo esté el mercado de la uva. Así que ellos ponen un precio como, bueno, un precio, un punto de equilibrio para todos ellos, que sea como un buen precio de venta. Pero espera un segundo que eso no es un punto de equilibrio. Sería un precio de venta, ¿cierto? Que genere como ese valor o esa corresponsabilidad con los demás. ¿Listo? ¿Cuándo se quita Creo que sería un valor adquisitivo. Un Perfecto, valor pero cuando se quita lo competitivo es cuando ese tendero va y compra ya en Corabastos a un buen precio, seguramente como compra por mayor volumen, le dan un precio, pues se lo disminuyen porque compra más de lo normal y él va y lo revende en su tienda. Ahí sí va a ser complejo porque coloca el precio que si no encontramos muchas tiendas en algunos barrios, pues definen ellos el precio de venta y cambia esa competitividad, o sea, esa eficiencia en la economía. ¿Listo? Que es lo que estamos viendo, que vamos a ver un poquito más adelante con el tema de los artículos de huevo, pollo, carne y eso. Muy bien, continúa. Bueno, ahora sí la eficiencia económica sobre el mercado competitivo, pues no es que encontré a muchos, solo me decían lo mismo, Económica y lleva tilde. sí, perdón. Ok, Bueno, sigue. es un sistema económico, es más eficiente que otro si provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos. Es el proceso productivo de la empresa y su capacidad para producir con la menor cantidad de recursos. Más adelante hay un ejemplo. Eso creo que lo colocan en su diccionario, ¿no? Eficiencia, eficacia, efectividad, productividad. Muy bien, sigue. Bueno, acá estamos en el ejemplo que es si la empresa A, si los agentes A y B cuentan con idénticas actividades. Espera un segundo. Devuelve una diapositiva para colocar un ejemplo con algo que ya vimos anteriormente. A ver, yo quito las fotos de ustedes que no veo. Entonces dice un sistema económico es más eficiente que el otro que provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos. ¿Recuerdan el tema del valor trabajo que hablaba Adam Smith? Entonces,
si el personaje A es más eficiente que el B, yo no le puedo colocar un precio más alto a un producto que requiere más trabajo o que la otra persona no esté lo suficientemente capacitada. Entonces, eso me generaría un impacto y por eso el modelo en ese momento pues termina siendo obsoleto y por eso se cambia. Aquí ya empezamos a ver unas características de mercado. Si Andrés se demora 2 horas haciendo un vaso y Lisette se demora 1, y si el precio se diera por la cantidad de trabajo, pues nadie le compraría vasos a Andrés, se los comprarían a Lisette. O si fuera mi empresa y ellos son los empleados que se encargan de la producción de vasos, o tendríamos que tomar una acción con Andrés en capacitación, ¿cierto? O tendríamos que mirar qué es lo que hace Lisette para que Andrés lo copie, ¿cierto? Para mejorar el desarrollo de la productividad y lleguemos a una eficiencia económica. ¿Listo? Muy bien, ahora sí el ejemplo. Ahora sí. Si los agentes A y B cuentan con idénticas asignaciones de factores de producción, recursos económicos, y se dedican a la producción de mesas de madera, por ejemplo, será más eficiente el que logre una mayor producción. Es decir, el agente A será considerado como más eficiente, ya que contando con los mismos insumos es capaz de obtener mayor nivel de bienes producidos en un mismo periodo de tiempo, como lo que tú decías. Muy bien. Ahora, sí, los principios de eficiencia, si las empresas cumplen con ellos, van a tener varias ventajas, que es la mayor rentabilidad de la obtención de ganancias a partir de cierta inversión y mayor beneficio a un menor costo. Perfecto. Para un segundo ahí. Coloquen ahí o investiguen en su diccionario la ley de Pareto. No de Bareto, sino de Pareto. Ese Pareto, ustedes mirarán cómo manejan eso. Pero esa es una característica del 80-20. Sí, y tiene varias interpretaciones entonces. El 20% de mi esfuerzo puede significar un 80% de rentabilidad. ¿Listo? Eso es más o menos en una idea de identificar que el tema sea un poco más fácil para el beneficio de esa eficiencia. Entonces, que haya una mayor rentabilidad, que haya un mayor beneficio. Entonces, cuando no tengo el conocimiento, yo imagino que cuando entran a una empresa o cuando le pidieron el primer informe a Andrés, pues hombre, Andrés se demoraría 3 o 4 horas y le dio vueltas y le dio vueltas. Después que ya tiene el conocimiento, esos informes pueden salir en 15 o en 20 minutos porque ya lo tiene mucho más estructurado y mucho más fácil. Ya puede analizar inclusive variables y ahí llegamos a un tema importante de indicadores que ya terminamos esto y nos vamos con indicadores que ahí nos demoramos unas clasecitas, que eso es bien importante que lo tengamos claro. ¿Listo? Muy bien. Acá No, podemos ver las ventajas, si se puede, mentiras, Flaca. Perdóname un segundo, devuélvete un segundo, por favor. ¿Andrés tiene hermanos? Sí, señor. ¿Cuántos? 1. 1, perfecto. ¿Quién le da el mayor beneficio a la mamá? Interprételo como quiera, la pregunta es para todos. ¿Los dos? Los dos, pero ojo pues que un empleado no produce igual que el otro, ¿listo? Y lo otro, ¿quién le genera la mayor rentabilidad? ¿Y quién le genera la mayor rentabilidad? Yo sé que la pregunta es odiosa, pero es que no voy a hablar de empresa porque no conocen, ¿cierto? Entonces, el mayor beneficio, aquí podemos colocar. Cuando le hablé de indicadores hay una característica un poquito compleja, porque hay indicadores, y eso lo pueden colocar en su diccionario, indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos. Los cuantitativos, pues, son mucho más fáciles de analizar, porque son números. Los cualitativos son más complejos. ¿A quién quiere más la mamá, Andrés o el hermano? Y ahí vienen características un poco complejas. Entonces, indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos. ¿Listo? Así lo mismo lo generará la empresa. Entonces, aquí viene un tema un poco pues, difícil de analizar en las empresas porque son administradas por humanos.
El que genera la mayor rentabilidad, me refiero, Andrés es el que más inmuebles vende, el que más inmuebles arrienda, pero resulta que la jefe se la lleva mejor con el compañero de él, que de los 10 primeros asesores comerciales, él está en el puesto 11, pero la jefe se la lleva mejor con ese compañero que con Andrés. ¿Por qué? Porque estamos viendo un indicador cualitativo. Y eso ya tiene otro tipo de características y eso es lo que hace complejo el desarrollo de las organizaciones. ¿Listo? Muy bien, ahora sí continúa. Bueno, ahora son las ventajas si se cumplen los principios. Las mejoras de producción de empresa o compañía, mayor producción a menor consumo, progreso de eficiencia técnica y aumento de rentabilidad y o reducción de costos. Producción lleva tilde, compañía lleva tilde. Entonces, mejoras en la producción, muy bien, mayor producción a menor costo, progreso de la eficiencia, aumento de la rentabilidad, muy bien. Este es el mismo escenario de lo que hablaba Henry Ford, aunque no fue él, inicialmente fue otro personaje, pero el que tomó ese manejo de la especialización del trabajo ya fue Henry Ford, ¿cierto? Donde efectivamente empezamos a colocar a las personas a hacer lo que saben hacer. ¿Listo? Si empezamos a hacer análisis del capitalismo, dicen que eso al final termina siendo una esclavitud, que la gente aprende menos, pero si Andrés sabe barrer, ¿para qué lo pongo a pintar? Y si Laura sabe pintar, ¿para qué la pongo a barrer? Entonces voy a demorar mucho más el proceso, ¿cierto? Sin embargo, en algunos momentos, pues sí toca hacer como una capacitación o conseguir personas que tengan mediana idea de las dos cosas, porque cuando Andrés vaya de vacaciones, pues lo vamos a reemplazar con ese. O Laura va de vacaciones o se incapacita, vamos a colocar a ese. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a colocar como las características, pues naturales y aquí entra otra vez el tema de habilidades y competencias. Muy bien, continúo. La tipificación de eficiencia económica son eficiencia de producción, eficiencia de escala, es la producción, producir lo exacto sin sobrepasar la producción. Eficiencia social, beneficios de bien sobrepasan los efectos negativos, si sobrepasan los efectos negativos. Y la eficiencia técnica, que se trata de aprovechar la materia prima para obtener menor costo de producción. Listo. Laura, pilas con la ortografía, pilas con las tildes. Eficiencia en la producción, pues ya lo hablamos. Hay un teorema, pues ya sé, bien viejo que se llama just in time, que es como justo a tiempo, ¿cierto? Y algo importante es, si el mercado me dice que produzca 10, ¿para qué produzco 12? Entonces, ¿eso qué significaría? Que si produzco 12, el precio del producto va a disminuir porque hay una superproducción. Ustedes lo notan o las mamás no notan cuando hay cosecha de mango. El mango estaba caro, entonces cuando está barato es porque hay mucha producción de. Entonces los precios disminuyen. Es ideal producir lo exacto. El problema es cómo se sabe que se produce lo exacto. Las variables económicas son tan grandes que hace 1 año y medio se escuchó que había un tema de una pandemia, pero nadie creyó que eso fuera a ser tan complejo como lo que está pasando ahora. El impacto es tan violento que ya llevamos casi 2 puntos del PIB, 11 mil millones, perdón. Ya llevamos en pérdidas con el tema del paro y lo que falta. No es por generar alarma, pero mañana y el jueves creo que van a haber unos paros un poco complejos en el tema del sector bancario. La gente va, o los que propenden por el paro es que no puedan utilizar los bancos y se generan unos impactos ahí más complejos que sigue fastidiando el desarrollo económico. Ya hemos hablado, ya ahorita que, repito, que lleguemos a los artículos, vamos a ver los impactos tan tremendos que esto significa. Julie, ¿cuántos pares de zapatos tienes? La pregunta no solo para Julie, sino para todos. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Hagan rápido la cuenta. Profe, como 15. Como 15, muy bien. Laura Sánchez. Como 7, profe. Como 7. Laura Vázquez. 10, profe. 10. Lisette, 43. No, 7. 7. Andrés. 6. 6. Bien. Se me voló alguien, Fabián. Cuenta los guayos ahí, Fabián, también. Como 3, 4. Bueno, bien. Entonces aquí podemos, rápidamente el indicador nos dice que
pues Julie compra exageradamente zapatos y resulta que no. Si le preguntamos a una modelo, seguramente la modelo va a decir que tiene 100 pares, porque depende de miles de características. Ahí tenemos que empezar a identificar qué efectivamente es lo que se usa o no. ¿Ya? ¿Para qué? Para entender eso. Entonces terminamos comprando más. ¿Será que eso es una eficiencia social? ¿Será que es una eficiencia técnica? ¿Será que la publicidad nos genera algún valor? Y ahí empezamos a generar como los impactos que eso significa. ¿Que queremos tener más pares o menos pares? Ni idea. ¿Listo? Pero es para que lo empecemos a mirar como una eficiencia económica. ¿Listo? Muy bien, continúa. Y ya, profe, ya es la bibliografía de donde saqué la información. Cibercona, INSAR, Economipedia, YouTube. Bueno, esto inicialmente está bien, ¿no? Porque estamos pues iniciando, pero ya cuando lleguemos un poco más al fondo, tenemos que buscar unas fuentes un poco más pertinentes para el desarrollo. No estoy diciendo que sean mal, pero ya en un trabajo de grado importante o ya cuando estemos en un escenario más profesional, ¿cierto? Tenemos que ir a empezar a mejorar las fuentes de información. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién seguía en turno, Laura? Profe, seguía Julie. Digo yo, Muy bien. ¿Cuál es tu tema, Yuli? pero profe, que es maximización del beneficio. Excelente. Laura, ¿dejas de compartir, por fin? Sí, espera un momento. Espera, es que no me deja. Porque yo no creo que es posible. Deja de compartir y hazle, Yuli. ¿Lo ven en mi pantalla? Sí. No, creo que seguimos en la anterior todavía. Espera, ahora sí. Listo. Maximiza la pantalla, ya que estamos hablando de maximización. Muy bien. Entonces, el tema es maximización del beneficio. Entonces, antes como de explicarlo, hay unos términos como complicados que yo no entendía, entonces pues, yo decidí definir primero esos para poder entender sí el tema. ¿Esto lo copiaste de una presentación de alguien o lo hiciste tú? La verdad. No, yo lo saqué de internet, pero yo hice el mapa conceptual, o sea, yo Ok, lo que pasa es arreglé que las ideas. cuando colocamos costes fijos y costes variables con una linecita en internet, significa que lo copiaste literalmente. Si nosotros fuéramos a aplicar a coste, inmediatamente nos manda al otro lado. Eso es para que lo quiten, lo aprendan, lo organicen. Siempre que aparezca la linecita debajo, pues lo están copiando de algún lado. No para que engañen pues al profesor, sino que para que vayan teniendo una idea de lo que se viene pierna arriba. ¿Listo? Entonces, coste total. Entonces, el coste total es la suma de los costes fijos que no dependen de la cantidad producida y los costes variables que se incrementan o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. Perfecto. Entonces agreguen esos costos fijos y esos costos variables a su diccionario y también van a colocar costo y gasto. Entonces, aquí son los costes fijos, son todos aquellos en los que son todos aquellos en los que la empresa incurre independientemente del número de unidades que se produzcan. Nos referimos, por ejemplo, entonces puse de ejemplo al pago del canon de arrendamiento por el local de venta de aguacates. Perfecto. ¿Cada uno me da un ejemplo de costo fijo? Lauras, Lisette, Andrés, ¿todo bien? En una empresa que fabrica zapatos sería el cuero. No, el cuero sería materia prima o inversión inicial.
Voy a dar Son un los ejemplo. costos que no dependen de la producción. Excelente. Ojo pues, entonces aquí colocamos el canon de arrendamiento. En O sea, cuando se habla fijo es cuando hablamos mínimo de un año, porque el canon de arrendamiento normalmente cambia cada 12 meses. El IPC. profe, Perdón, el IPC no, la sería inflación, como señora. sería como el costo de la matrícula. Bueno, el costo de la matrícula y del técnico de la universidad. Como, Excelente, pues yo sí leí es perfecto. el Muy nombre. bien, sería un costo fijo, muy bien. ¿Qué otro? Mi plan de celular. El plan de celular, pero de plan cerrado. Si es plan abierto, sería variable. Muy bien, Fabián. ¿Otro? Yo podría decir la caja menor. Se va a manejar una caja menor de 300.000 pesos mensuales, ese sería un costo fijo. Otro. Cuando hablamos de la nómina administrativa, ese sería un costo fijo, que siempre es el mismo valor. Cuando se habla de la nómina del comercial, ya iríamos a costo variable, pero ahí no hemos llegado. Entonces, el costo fijo es lo que se cancela todos los meses y que siempre va a ser el mismo valor. ¿Listo? No me adelanto. Julie, costo variable. Costos variables son los que varían de acuerdo al nivel producido. Nos referimos, por ejemplo, a la mano de obra, los insumos. Cuanto más se quiere producir, más empleados se deben contratar y más materia prima se debe adquirir. Perfecto. Entonces acá podemos colocar la mano de obra del departamento comercial porque a él se le paga no solo lo básico, sino también se le paga el tema de comisiones. ¿Listo? El tema de horas extras. Los servicios públicos, ¿qué serán? ¿Fijos o variables? Variables. Variables, perfecto. ¿Con cuánta cantidad de agua se bañó Laura Vázquez esta mañana? Profe, pues se me tenía que bañar el cabello, así que me demoré. Excelente. Entonces, sí, solo por ese hecho, Laura me ayuda en la clase, solo por ese hecho es variable. Cuando las niñas se lavan el cabello es 1:30 en la ducha, entonces hoy hay la ducha abierta y ahí viene una cantidad de características pues que generan como el contexto. ¿Listo? Entonces ahí lo empezamos a como a definir el por qué variable. Sin embargo, si ustedes se van un mes de la casa, llega un cargo fijo. ¿Listo? Entonces, para no enredar la pita, los costos fijos son los que son iguales todos los meses. Los costos variables también se pagan todos los meses, pero tienen una variación. Las comisiones, los servicios públicos, ¿cierto? Muy bien. Esa materia prima dependiendo del nivel de producción que se va a adquirir. Muy bien, Julie, continúa. Otro término que puse es el ingreso total. El ingreso total es todo el dinero que obtiene la empresa por la venta de productos. Se obtiene de multiplicar la cantidad vendida, Q, por su precio P. Entonces, si Juan y Ana venden 300 aguacates a 3.000 pesos cada uno, su ingreso total son 900.000 pesos. Entonces ahí nos ponen 300 por 3.000. Perfecto, muy bien. El ingreso marginal hace referencia al aumento de ingresos totales originados por la venta de una unidad de producto más. Esto quiere decir que cuando han aumentado los ingresos, cuando se vende una unidad de producto más. Cuando aumenta de ingresos, se pone la unidad vendida extra. Entonces, por ejemplo, se venden 100 aguacates por un total de 1.000 pesos. Se vende el siguiente aguacate por 8 pesos. El ingreso marginal del artículo 101 es de 8. El ingreso marginal ignora el precio promedio de lo anterior de 1.000, ya que solo analiza el cambio incremental. Pues ahí me enredé un poquito porque es... Profe, si me ayuda ahí. Mira una característica que es importante identificar. Si tú vas a vender 300 aguacates a 300 personas diferentes, ¿cierto? Pues lo vendes a 3.000. Pero si yo te compro los 300 aguacates, ¿en cuánto me vendes cada uno? Y ahí entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque también es el desgaste de... Si Julie va a vender 300 aguacates a 3.000, pues seguramente se demora todo el día. Pero si los compro yo, pues se demora, ¿qué? 20 minutos le pago y simplemente puede ir a ahorrarse un dinero, es una opción, ¿cierto? ¿Cómo? Cobrando menos, va y compra de nuevo y sigue vendiendo. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil. También tenemos que empezar a mirar cómo se venden esas unidades de negocio dependiendo del volumen de las ventas. Esa sería como la característica.
Ingreso marginal. ¿Te enredaste ahí que no te escuché muy bien? Sí, es que ese ingreso marginal con coste marginal, pues no sé, me enredé porque tiene como cositas parecidas. Lo que pasa es que cuando hablamos de el ingreso, ¿cuál es? Tú dijiste que es el número de unidades vendidas por el precio de venta unitario para que me dé el total, ¿cierto? Cuando hablamos de marginalidad es esa unidad adicional. Entonces, ¿qué pasa con la marginalidad o con el ingreso o el costo marginal? Cuando yo llego a un punto de equilibrio ya están cubiertos los costos fijos. Entonces, repito, si el punto de equilibrio son 100 unidades, mi costo de la unidad 101 es más económico. O sea, esa unidad 101 generaría mayor rentabilidad que la unidad 100 o la 99. Porque si yo no vendo la unidad 101, tengo que producir 100 para pagar los costos fijos, o sea, los costos totales, que ya dijimos que es el costo fijo más el costo variable, ¿cierto? Pero esa unidad 101 ya tiene cubierto todo, entonces me genera mayor rentabilidad porque ya tengo nóminas cubiertas, porque ya tengo servicios cubiertos, porque ya tengo arriendo cubierto. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre vender por encima del punto de equilibrio. Esa es una característica importante para que podamos entender por qué es importante vender más unidades que las del punto de equilibrio. Hay unas empresas extrañas y por eso hay que hacer análisis de mercado. Vuelvo al esfero, ¿cierto? Al marcador que coloqué hace unos días. Yo puedo vender un marcador o un esfero en 40,000 pesos y me lo compra mi mamá una vez, pero porque me quiere mucho. Pero ya la segunda unidad mi mamá ya no es boba y dice, no lo voy a hacer. Es mejor colocar unidades que tengan bajo costo, ¿cierto? Y que tengan un precio competitivo en el mercado. O sea, identifico bienes sustitutos en el mercado de empresas similares, ¿cierto? Para identificar si efectivamente es pertinente hacerlo o no. Si Andrés me va a alquilar un apartamento que queda en la 94 con 15 de 46 metros cuadrados en 2 millones de pesos con la inmobiliaria de él. Ojo, pues que ya lo ascendí a dueño, Andrés, muy bien. Sí, pero si yo voy a otra inmobiliaria cercana que me alquila el mismo apartamento no en 2 millones, sino en 1.800.000, claramente estoy notando que Andrés y su comisión es muy alta y me voy para otra empresa. Eso toca empezar a analizarlo, a estructurarlo, a generar ideas. También hay que identificar, pues, ¿cómo lo digo? El peso en el mercado que tiene. ¿Ya? No es lo mismo trabajar con una entidad que tiene todo un peso en el mercado a una que se le hace 3 días y que no me puede generar las garantías. ¿Listo? Muy bien. Continúa, Fran. Entonces aquí el coste marginal o costo marginal es el coste que se asume al iniciar la producción de una unidad adicional. Entonces, por ejemplo, el coste total de producir 100 panes es de 5.000 y el coste total de producir 101 panes es de 5.100 pesos. El coste marginal de producir una unidad más de pan sería 100 pesos. Producir una unidad más en muchas ocasiones va a marcar la diferencia entre obtener grandes beneficios o incurrir en pérdidas. Para ello es muy importante calcular el coste marginal de una forma minuciosa y se trata de encontrar el punto óptimo, el cual maximizas los beneficios si por producir una unidad más incurres en grandes costos sin obtener beneficio de vuelta. No te compensará producir dicha unidad más. Muy bien. Al analizar el costo marginal, ¿cierto? Si producir esa unidad adicional, y el ejemplo puede ser, ejemplo, en un contenedor solo caben 100, ¿sí? 100 de materia prima. Producir la 101 me va a salir tremendamente costoso porque tengo que traer otro contenedor. Y en el otro contenedor no va a venir un solo producto, sino vienen otros 100. ¿Listo? Eso también es ese costo de oportunidad, ¿cierto? Que lo coloquen en su diccionario. El costo de oportunidad de ustedes de estar en clase, ya lo hablamos, ¿cierto? Significa una inversión a futuro. Pero si no estuvieran haciendo esto en este momento, pues unos estarían trabajando, otros durmiendo, otros haciendo hamburguesas, lo que sea. Ahí entraríamos como a identificar esa oportunidad. Es la oportunidad de que o estoy con Pepa o estoy con Berta. ¿Listo? Interprétenlo de la mejor manera para que entendamos un contexto para identificar esa marginalidad. Hacer un pan adicional, si lo hago solo me saldría carísimo.
porque tengo que comprar la harina para uno, tengo que comprar el huevo para uno, pero si lo tengo dentro de mi inversión inicial, esa unidad adicional podría ser algo importante porque la harina la voy a volver a utilizar el siguiente día. Entonces yo sí puedo tener un stock de bultos de harina porque sé que al otro día tengo que volver a producir pan, pero sería complejísimo tener 100 carros guardados esperando que al otro día me los compren. ¿Listo? Eso sería como una expectativa bien compleja, ¿no? Muy bien. ¿Qué es maximización del beneficio? La maximización del beneficio es un proceso de análisis que realiza cualquier tipo de empresa para determinar una base temporal, corto o largo plazo, el precio de venta, los costos asociados a los diferentes niveles de producción de bienes o servicios que le conduzcan a obtener una máxima ganancia. ¿Cuál es su objetivo? Cuando los empresarios se plantean cuánto producir, la respuesta tiene un elemento subyacente que traspasa la representación de un simple número, porque la misma está ligada al precio que debe asignarse a cada unidad de producto que al ser vendido en el mercado se espera que la masa monetaria percibida por las ventas le permita cubrir el 100% de los costos de la producción y obtener máxima ganancia. Perfecto, pero entonces miremos la estructura desde el productor, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere un productor? Vender todos sus productos al precio más alto. Entonces, ¿qué quiere? Cubrir el 100% de los costos de producción y obtener lo máximo. Y desde el objetivo del comprador, ¿cuál es? Pues comprarlo al precio más bajo y que satisfaga la mayor cantidad de necesidades. Antes el empaque simplemente lo que hacía era proteger el producto. Ahora muchos de nosotros compramos un producto es por el empaque. Entonces, antes, bueno, existe una empresa que se llama Comapan, ¿cierto? Mi abuela es la primera que le empezó, o las abuelas. Hablo de la mía porque es la que conozco. Cuando colocaba su mermelada, eso venía en un vaso de vidrio gruesote. Ella no botaba el vaso de vidrio, ese era el jugo que le daba, el vaso de jugo que le dan uno el domingo. Entonces uno encuentra en la casa de la abuela, o por lo menos de la mía, reitero, cuando vivía, entonces que encontrábamos un vaso pequeño, uno grande, uno larguito, pocillos de todos los sabores y colores, y ahí comía toda la familia. Entonces ahí es cuando se empieza a generar la característica de la reutilización del empaque. Ahora se hace es por un tema de medioambiental, ¿cierto? Con el tema del plástico y ese cuento que se puedan reutilizar o generar algún valor. ¿Listo? Muy bien, Blanca, continúo. ¿Cuál es la problemática? Para la economía neoclásica, la problemática central es en cualquier agente económico, está en la organización y utilización de recursos limitados. Esto conlleva a que la eficiencia, la cual consiste en utilizar la menor cantidad posible de recursos disponibles para lograr las metas, sea donde se enfoque el empresario para tomar decisiones que le permiten maximización del beneficio, considerando los precios vigentes del mercado y la totalidad de los costos de producción. ¿Cómo se logra alcanzar la maximización del beneficio? Es posible llegar a esta meta decidiendo la cantidad a producir, la cual está en función al precio al que puede venderse cada unidad de producto y la totalidad de los costos de producción. Perfecto. Miren esta fórmula que es bien interesante. ¿Cómo se logra? Y aquí me dice beneficio es igual a ingresos totales menos costos totales. Entonces la pregunta es, Andrés, y la pregunta para todos, arranco con Andrés. En su ingreso, ¿cuál es su beneficio? Miren la fórmula. Miren toda la fórmula. Ingresos Con lo que totales es igual a... Usted se gana 2 millones de pesos. ¿Cuáles son sus costos totales? No me diga 2 millones 100 porque entramos en pánico. No, yo creo que por ahí 1.500.000. O sea, ¿usted le queda 1,5 millones libre de su sueldo? No. Los costos totales de entre todo lo que paga uno, por ahí 1.500. Perfecto. O sea, su beneficio será en 500,000. Sí, señor. Perfecto. Julie. Mi beneficio por ahí 200. Perfecto. Hay algunos que podemos decir menos 400. También está bien porque hay una vaina que se llama dinero plástico y terminan endeudados. Bien, perfecto. Laura Vázquez.
Profe, pues yo no trabajo. Pero ojo pues, miren que la respuesta no es porque afortunadamente para Laura, su ingreso total, ¿qué es? Y miren lo que voy a hacer en este momento. Independientemente que Laura no trabaje, Laura sí tiene un ingreso. ¿Y cuál es? El valor de la matrícula de la universidad, la ropa que le regalan, la comida que le dan. Laura Sánchez levantó la mano, señora. Señora.